La ejecución de las instrucciones en una computadora puede darse de distintas formas y organizar esa ejecución de manera tal de que se aproveche al máximo el uso de la CPU es la forma en que las arquitecturas actuales pueden obtener tan nivel de eficiencia que nos permiten hacer todas las cosas que podemos hacer hoy como jugar, usar un navegador, ver videos, etc. Entonces, en la ejecución secuencial, que es la tradicional, la que venimos imaginando hasta ahora, tenemos una instrucción que se empieza a ejecutar y pasa por todos los ciclos que tiene perdón, por todas las etapas que tiene un procesador, que en este caso son 5. Ahora después las vamos a ver más, en más detalle, pero estas 5 etapas son necesarias para que una instrucción se complete. Cada una de estas etapas hace algo distinto. Entonces, estas 5 etapas se llaman el cauce del procesador. Entonces, para ejecutar esta instrucción, la instrucción 1 en este caso, cada una de estas etapas dura un ciclo, es decir, la instrucción va a estar un ciclo en esta etapa, un ciclo en esta etapa, un ciclo en esta etapa, y así sucesivamente. Y lo mismo con la instrucción 2, y así sucesivamente. Entonces, en esta ejecución secuencial, vemos que la manera de ejecutar nos lleva a que la instrucción 2 no puede empezar hasta que la instrucción 1 termine. En cambio, en la ejecución segmentada, donde cada una de estas etapas en realidad está separada de la, no solamente en términos conceptuales, sino también en términos físicos, está separada una de la otra. Entonces, en este caso tenemos la instrucción 1 que empieza a ejecutar su etapa IF en el ciclo 1, pero en el ciclo 2, cuando la instrucción 1 pasa a la etapa ID, le deja el lugar en la etapa IF a la instrucción 2. Y cuando pasamos al ciclo siguiente, y cuando hablamos de ciclos quiero aclarar que hablamos en realidad de tiempo, ¿no? Este sería el, un ciclo de reloj, nos indica un instante, un periodo de tiempo en el cual se ejecuta esto, ¿no? Si nuestra CPU es de 10 Hz, entonces bueno, esto va a ser un décimo de segundo, dependiendo de la velocidad de la CPU, depende cuánto dure el ciclo, pero el ciclo es una manera de entonces de hablar de cuánto tiempo tarda la CPU en hacer una etapa sin hablar exactamente de su velocidad, que hasta la podemos cambiar, a veces tienen como funciones de ahorro de energía las CPUs, entonces hablamos de ciclo. Entonces el ciclo es el tiempo, a medida que pasa el tiempo, las instrucciones se van ejecutando y a medida que vamos poniendo más instrucciones, como vemos acá en este momento tenemos una instrucción ejecutándose solamente, en el ciclo 2, en el instante de tiempo 2 ya tenemos dos instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, y en el ciclo 3 3, y en el ciclo 4 4, y en el ciclo 5, bueno, en este caso tengo 4 también, pero si tuviese una más acá ya tendría 5, y después siempre voy a tener como máximo 5 instrucciones ejecutándose, ¿no? Pero este paralelismo, entonces que vemos acá, paralelismo porque hay varias cosas que se están dando en paralelo, hace que la ejecución de la CPU sea mucho más eficiente. No obstante, esto no aumenta el tiempo, perdón, no reduce el tiempo de ejecución de una instrucción. O sea, la instrucción en sí tarda sí o sí 5 ciclos en ejecutarse. No hay manera de zafar de eso. Pero en este caso, fíjense que cada 5 ciclos vamos a tener una instrucción. Y en este caso, en realidad, si todo sale bien, vamos a ver después que puede salir mal, pero si todo sale bien, cada un ciclo, si miramos de acá, después de los primeros 4 ciclos, después cada un ciclo vamos a terminar una instrucción. Entonces, este tipo de ejecución segmentada es mucho más eficiente. Entonces, ¿cómo medimos la eficiencia de un programa? Bueno, está esta medida que se llaman los CPI o ciclos por instrucción. La medida de los CPIs se calcula como ciclos sobre instrucciones, es decir, yo cuento la cantidad de ciclos y después cuento la cantidad de instrucciones que me tomó en un programa y con eso lo divido y tengo un número. La cantidad de ciclos sería la cantidad de columnas de la ejecución, ¿no? La cantidad del tiempo que tardan en ejecutar. Y la cantidad de instrucciones sería la cantidad de instrucciones ejecutadas, que no siempre son la misma que la cantidad de líneas del programa, porque a veces tenemos un loop o algo así, entonces una línea de mi programa en realidad se ejecuta varias veces. Entonces estos serían las filas de la ejecución. Si vuelvo acá en este caso, tenemos por ejemplo 4 instrucciones que tardaron 8 ciclos en ejecutarse, ¿no? Tenemos 4 acá filas y 8 columnas. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, si tenemos
5 instrucciones y 10 ciclos, entonces el CPI va a ser 10 sobre 5, que es 2. Entonces tenemos acá en este caso un CPI de 2. Entonces podríamos preguntarnos cuál sería el CPI ideal, ¿no? ¿Cuál sería el mejor CPI que hay? Bueno, el mejor CPI que hay es 1, que sería en cada ciclo terminamos una instrucción, ¿no? Que en este caso nos podría pasar después de esto, pero fíjense que al principio no. Al principio, en los primeros 4 ciclos son como especiales porque puede ser que en ese ciclo no pueda terminar una instrucción porque todavía están pasando las instrucciones por el cauce. A medida que el cauce esté lleno, a medida que todas las etapas estén llenas, entonces ahí puede ser que empiece a tener un ciclo por instrucción. Entonces, vamos a hacer el análisis de cuál sería el CPI para un programa ejecutándose de manera secuencial, sin el cauce segmentado. Bueno, sabemos que cada instrucción tiene que pasar por todos los bloques, todas las etapas, ¿no? Entonces, si en todo momento tenemos 4 etapas ociosas, ¿no? Porque cuando yo estoy en IF, estas 4 no se están usando. Cuando yo estoy en ID, estas 4 no se están usando. IF, EX, MEM y WB. Y así sucesivamente. Entonces, lo que va a pasar es que una instrucción me va a tardar entonces 5 ciclos de reloj porque tarda un ciclo en cada una, ¿no? Entonces, si una instrucción me tarda 5 ciclos, 2 instrucciones me van a tardar 10 ciclos, 3 15, y así sucesivamente, n instrucciones me van a tardar 5 por n ciclos. Bien, entonces, utilizando esta noción de que 5 instrucciones son 5 por n ciclos, podemos reemplazar acá en nuestra definición del CPI, ¿no? Entonces, el CPI que era ciclos sobre instrucciones. Ahora, si yo tengo n instrucciones, abajo va a ir n, ¿no? Pero arriba tendría 5 por n, ¿no? Que sería lo que dijimos acá, que son la cantidad de ciclos. Porque entonces, en este caso, podemos calcular la cantidad de ciclos en base a la cantidad de instrucciones, muy fácilmente. Y entonces eso me da que el CPI es 5. O sea, que esto básicamente quiere decir que hay 5 ciclos, eh, o sea, por cada instrucción, o 5 etapas de un ciclo, que es lo mismo. Entonces, esto nos quiere decir que si nosotros segmentamos esto más todavía y tuviésemos más etapas, en realidad tardaríamos cada vez más tiempo porque una instrucción tardaría cada vez más ciclos en ejecutarse, ¿no? Y en este caso también estamos asumiendo que cada etapa tarda un ciclo. Hay veces que hay unas etapas tardan más de un ciclo en las CPUs reales. Bueno, en este caso estamos haciendo esta asunción, pero no nos afecta mucho porque sería equivalente a decir tengo 2 etapas que tardan un ciclo, así que podemos asumir que tardan un ciclo sin ningún problema. Vamos a ver entonces la diferencia con el cauce segmentado. Si yo tengo un cauce segmentado, de manera tal de que cuando una instrucción deje una etapa, esa etapa pueda ser aprovechada por otra, mi ejecución va a ser así, con esta escalerita en donde, como les decía, acá ya empiezo a tener el cauce lleno y tengo todo el tiempo una instrucción que termina en cada ciclo, salvo en las primeras 4 columnas que sean los primeros 4 ciclos. Entonces, en todo momento tengo las 5 etapas activas. Eso es buenísimo porque la utilización de toda la CPU es mucho mejor. Entonces, si yo tengo una sola instrucción, imagínense que vemos solamente esta línea. Bueno, ¿qué voy a tener? Voy a tener 5 ciclos para ejecutar solamente esta instrucción, ¿no? Olvidemos todo el resto que están acá abajo. Tendría 5 ciclos, ¿bien? Pero ahora, si yo tengo 2 instrucciones, ya voy a tener ahora 6 ciclos. Porque no es que agrego 5 como antes, sino que ahora en realidad, como esta empieza cuando esta ya está en el segundo, le agrega solamente un ciclo al anterior, ¿bien? Y entonces tengo 6 ciclos. Ahora vamos a ver esta parte de acá. Si yo tengo 3, voy a tener 7 ciclos, ¿no? Y si yo tengo n, voy a tener entonces 4 más n ciclos, ¿no? ¿Y dónde viene este 4? Bueno, viene de que acá al principio voy a tener 4 ciclos en donde no voy a poder terminar ninguna instrucción. Pero después fíjense que en cada ciclo, si yo sigo metiendo instrucciones en el cauce y sigo ejecutando, en cada ciclo voy a poder terminar al menos una instrucción. Entonces eso es buenísimo porque me dice que entonces va a ser mucho mejor la eficiencia de la CPU. Entonces, podemos hacer la cuenta entonces y la cantidad de ciclos por instrucción va a ser 4 más n sobre n, ¿no? Este 4 más n sobre n, 4 más n entre paréntesis, ¿no? Porque es todo junto, sería la cantidad de ciclos por instrucción que vamos a tener si utilizamos este cauce segmentado y sale todo bien, así todas las instrucciones pueden ejecutarse en este orden.
Entonces, uno diría, bueno, pero esto no es uno, vos me decís. Bueno, sí, no es uno, pero tampoco tenemos una simplificación fácil como antes que me daba 5. Pero lo que vamos a hacer es pensar, esta formulita que nos da acá, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Bueno, cuando n tiende a infinito, esta parte va a tender a infinito. Y esta parte también va a tender a infinito, porque infinito más 4 es infinito. Entonces, infinito sobre infinito, en este caso me va a dar entonces un 1 el CPI, ¿no? Cuando n tiende a infinito, y cuando n tiende a infinito, en realidad, obviamente, nunca va a haber un programa que tenga infinitas instrucciones, al menos no en un universo finito, pero sí lo podemos pensar como una manera de hablar de cuando un programa tiene muchas instrucciones. Cuando un programa tiene 1.000.000 de instrucciones, hacer 1.000.000 más 4 sobre 1.000.000 es básicamente 1, lo mismo. Entonces, en este caso, en la ejecución ideal del cauce segmentado, nuestro CPI es de 1, que es lo mejor que podemos tener, y entonces es buenísimo, es una CPU ultra eficiente, ¿sí? En cada ciclo termina una instrucción y si los ciclos se ejecutan muy rápido, nuestra CPU va a ser muy rápida. Entonces, acá vamos a ver un poquito más en detalle cómo sería el cálculo de la CPI para estos casos, ¿no? Si yo tengo 10 instrucciones va a ser 1,4, 1000 va a ser 1,004 y ya tengo 100 y cuando ya tengo 1000, ya tengo, fíjense, o sea, es muy cercano a 1. Cuando tengo pocas instrucciones, probablemente el CPI no sea cercano a 1, puede ser que me dé 2, 3, un número así, pero cuando n se hace muy grande, se me va casi a 1, acá lo vemos numéricamente cómo funciona. Bien, entonces, en resumen, este caso me permite ejecutar 5 veces más rápido, cuando lo tengo segmentado, que en el caso secuencial. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que hace cada instrucción o qué es lo que se hace en cada etapa del cauce, que todavía no hablamos de esto, ¿no? De qué hace cada etapa del cauce. Bueno, tenemos 5 etapas. La etapa IF es la etapa que se llama de búsqueda de instrucción. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a la memoria a buscar cuál es el código de instrucción que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora para ejecutar, ¿no? Entonces, lo que se hace es se va a la memoria a buscar el PC o IP nos dicen dónde buscar, lo traemos, incrementamos el IP y tratamos de listo, y lo guardamos ahí para que la etapa siguiente agarre ese código de instrucción y sepa qué hacer. Y esto es lo mismo para todas las instrucciones. En la etapa ID lo que se hace es decodificar esta instrucción, es decir, se agarra ese código de instrucción para saber si es un DEAD o un J o un HAL o un SLT o un DADI o lo que sea. Vamos a ver qué tipo de instrucción estamos por ejecutar. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es buscar los operandos. Para eso se va a acceder al banco de registros, salvo en estas instrucciones que yo especifique acá, que estas no requieren eso. Algunas va a haber algunas excepciones a todo esto, ¿no? Pero en general, en la mayoría se accede al banco de registros a buscar los operandos. Bien. Si es un operando inmediato, se va a calcular, si uno de los operandos es un operando inmediato, se va a calcular el valor, o sea, se va a sacar desde la instrucción esta que cargamos acá arriba y vamos a convertirlo en un registro de 64 bits, aunque el operando inmediato tiene un límite de 16 bits, pero lo extendemos para que todo sea 64, recordamos que estamos en una arquitectura de 64 bits. Y acá esto es súper importante. En el caso de los saltos, y vamos a ver después cuando veamos atajos por salto por qué es así, en el caso de los saltos, en esta etapa se calcula el destino del salto y si hay que tomarlo o no. Entonces, el diseño de cualquier CPU que sea eficiente necesita hacer esto lo más antes posible, esto de ver si yo tengo un salto, por ejemplo, en un BNE, ¿no? Para saltar si no es igual a si no son iguales dos registros o algo así. Cuando yo tengo un loop, tipo un while, entonces tengo que saber ahí si salto o no, porque de eso va a depender un montón la eficiencia de mi procesador. Después, en la etapa X, vamos a ejecutar la instrucción y esto de ejecutar va a depender muchísimo dependiendo de qué instrucción tengo. En el caso de las cuentas, que es lo más fácil, lo que más nos imaginamos, hacemos la cuenta a la ALU. Por ejemplo, si sumamos dos números, o multiplicamos, o dividimos, bueno, se hacen la ALU las cuentas y punto, ¿no? En el caso de las división y la multiplicación, en realidad no se usa la etapa X, sino que se usa una etapa de multiplicación y división que es un poco más larga y más complicada, pero para las cuentas simples como sumar y restar, se utiliza siempre X o hasta men. Para las cuentas lógicas como hacer un shift o hacer un not o un and, también se utiliza acá entonces esta etapa X. Ahora, cuando tenemos que hacer una operación de memoria, ya sea guardar en la memoria o cargar de la memoria, vamos a tener acá también una cuenta. ¿Cuál es esta cuenta? La cuenta de la dirección efectiva, la dirección final donde vamos a guardar o donde vamos a obtener el valor. ¿Por qué es esta cuenta? Bueno, recuerden que las instrucciones SD y LD tenían esta forma de decir a dónde voy a guardar con
una dirección de memoria de un desplazamiento. Entonces, esa dirección y el desplazamiento se tienen que sumar en algún lugar, y bueno, es acá en la etapa X donde se hace eso. Y en los saltos, en el caso de los saltos, ¿qué sería ejecutar un salto? Bueno, ejecutar el salto es cambiar el IP o PC, es el mismo nombre del registro, son dos nombres, digo, del mismo registro, lo cambiamos para que la próxima instrucción empiece de otro lugar. Entonces, en el caso de los saltos, acá la ejecución es simplemente cambiar ese registro. Después tenemos la etapa mem. La etapa mem que sirve para leer o escribir de memoria y solamente la utilizan las instrucciones SD o LD o otras instrucciones que por ahí vemos después para que accedan a memoria, ¿sí? Entonces solamente hace eso, escribe o lee, solamente para eso. Y la etapa WB, que al principio es medio difícil de entender, es de por qué está, es la etapa en la cual almacenamos el resultado de lo que sea que hicimos acá en el registro destino. Hay algunas instrucciones que no utilizan esta etapa. Todas las instrucciones que no generan un dato no las van a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero guardar algo en la memoria, bueno, no hay un registro destino, ¿sí? Pero si yo quiero leer algo de la memoria, sí, porque lo que yo en la memoria lo guardo en un registro destino. Después, todas las instrucciones de cuentas, digamos, de suma, resta, etcétera, todas esas tienen un registro destino, que es el de más de la izquierda, ¿no? Entonces, en esta etapa se guarda el resultado en ese registro. Y vos decís, ¿y dónde está el resultado antes? Porque acá en X hicimos la cuenta. Bueno, entre X y WB los resultados siempre están en un registro temporal, ¿sí? Un registro intermedio que no tiene nombre, no lo podemos llamar, no lo podemos usar nosotros directamente, pero es interno de la CPU y ahí es donde queda guardado eso. ¿Bien? Entonces, teniendo esta idea, ahora sabemos un poquito más de qué hace cada instrucción. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de qué es lo que pasa en casos particulares de algunas instrucciones para que esto quede un poco más claro.